Bienvenidos niños a una clase más de matemática. El día de hoy vamos a estar desarrollando perímetro y área del rombo y del romboide, ¿sí? Bien, en nuestro libro menciona lo siguiente, observa y responde. En clases de matemática la profesora proyecta las siguientes imágenes, donde cada cuadrado tiene 1 centímetro cada lado. Imagen 1, imagen 2, imagen 3. Primer punto. ¿Qué sucede con el triángulo verde al pasar de la imagen 2 a la imagen 3? Entonces, ¿qué es lo que podemos mencionar? Que en la imagen 3 el triángulo verde se traslada 6 cuadritos hacia la derecha, ¿verdad? Bien. En el punto 2, marca con una punteada el nombre de la figura geométrica representada en la imagen 3. Entonces, en esta imagen 3 nosotros nos damos cuenta que se refiere a un romboide, ¿verdad? Bien. En el siguiente punto, el área de la figura en la imagen 3 es, en la imagen 3 nosotros nos damos cuenta entonces, contando los cuadraditos, porque viene a ser la superficie, que tenemos 18 centímetros cuadrados, ¿sí? Aprende. Bueno, en ese sentido, entonces vamos a volver a recordar y aprender las fórmulas que necesito aplicar para desarrollar entonces, para obtener el área y el perímetro del rombo y del romboide. Bien, esta es la figura del rombo que ustedes ya conocen, ¿verdad? El rombo tiene la particularidad, obviamente, que tiene todos los lados iguales. Todos los lados iguales. Sin embargo, en el caso del romboide no es así. Tiene distintos, entonces, sí, distintas medidas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los largos y los anchos tienen diferentes medidas, ¿sí? Diferente al rombo. En el caso del rombo, todos los lados son iguales. Bien, entonces la fórmula que voy a utilizar en el caso del rombo es perímetro. Atención, perímetro es igual entonces a lado por 4. ¿Por qué razón? Lado por 4. ¿Por qué razón? Porque todos los lados son iguales. Estos lados son iguales. Entonces multiplico por 4. La misma cantidad, ¿sí? En el caso del área, atención, en el caso del área, entonces distingo las partes de este rombo. Tengo justamente esta parte que mide mayor cantidad, es diagonal mayor. Sin embargo, en este caso, esta parte del rombo es diagonal menor, ¿sí? Entonces tengo dos partes principales, diagonal mayor y diagonal menor. Entonces lo que voy a hacer para obtener la superficie de mi rombo, aplicar la siguiente fórmula. Diagonal mayor represento por la D mayúscula. Entonces, D diagonal mayor por diagonal menor, que en este caso se representa por la D minúscula. D minúscula dividido 2, ¿sí? Y así obtengo entonces mi área del rombo. Entonces, en el caso del romboide, acá yo tengo un romboide. En el caso del romboide, la fórmula que voy a aplicar para calcular mi perímetro es igual a paréntesis largo más ancho por 2. ¿Cuál es mi largo? Es justamente la medida más larga. Ancho es la parte más cortita, niños, ¿sí? Entonces, largo más ancho por 2, ¿sí? Y en el caso de mi área, la fórmula que voy a aplicar es base por altura. Base por altura va a ser mi fórmula, ¿sí? Bien, y el lado obviamente corresponde a todos estos, ¿sí? Que son los largos y los anchos, ¿sí? Bien, luego en nuestro libro, en la página siguiente nos dice
matemática. Halla el perímetro y el área de los rombos. Allí yo tengo dos figuras. En la letra A tengo como diagonal mayor 24 centímetros, diagonal menor 18 y el lado que mide 15 centímetros. Mi perímetro entonces va a ser, en este caso, lado por 4. Entonces, ¿cuánto mide mi lado? Observo que mide 15, entonces va a ser 15 por 4, ¿sí? Entonces multiplico 15 por 4 y obtengo el valor de mi perímetro, que en este caso va a ser 60 centímetros. Luego tengo mi área. Sería diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Entonces sería 24 por 18 dividido 2. Entonces, una vez que yo realizo ese cálculo, pongo el resultado y finalmente escribo centímetros cuadrados. No me olvido de ese detalle. La superficie siempre elevado al cuadrado. En el ejercicio B tengo, como siempre, aplicar esta fórmula. Perímetro es igual a, no me olvido, lado por 4. En este caso mi lado mide 6,2. Entonces sería 6,2 por 4. Entonces mi resultado final sería 24,8 centímetros. Y mi área sería diagonal mayor, que es 18, por diagonal menor, que es 9 dividido 2. Entonces, una vez que yo realice esa operación, 18 por 9 dividido 2, efectúo esa operación y le agrego centímetros cuadrados. 2. Mide los romboides y a continuación determina el perímetro y el área en cada caso. Entonces, mido. En la letra A me doy cuenta de que mi romboide mide, en primer lugar, la altura, en este caso acá, esta sería la medida de la altura. Mido y obtengo 2 centímetros. Luego tengo la base que es esta, y obtengo 3 centímetros. Luego el lado, ¿sí? El lado que corresponde acá al ancho sería 2,5. Entonces, finalmente obtendría el siguiente valor. Perímetro es igual a 2,5 más 3 por 2. Entonces, finalmente obtengo 11 centímetros al realizar esa operación. Mi área, entonces tengo, ¿se recuerdan? Base por altura. Entonces sería 3 por 2, 6. 6 centímetros cuadrados. En la figura B, tengo como altura, que sería esto, no me olvido, altura 2,5. Mi base acá, tengo 5 centímetros y mi otro lado 3 centímetros. Mi perímetro sería 3 más 5, que es 8. 8 por 2, 16 centímetros. Mi área sería entonces base por altura. Mi base es 5 por altura 2,5, entonces obtendría 12,5 centímetros cuadrados. 3. Analiza el siguiente problema y luego responde. ¿Cuál es la medida de la superficie que se puede cubrir con 8 de estos romboides? Antes de responder la pregunta, ¿qué es lo primero que debes calcular? Obviamente lo primero que debemos calcular es el área de este romboide, la cual es 220 centímetros cuadrados. B, responde la pregunta y comparte tu respuesta. Entonces, en este caso, el área sabemos que es base por altura, sería 20 por 11, es igual a 220 centímetros cuadrados, el área de nuestro romboide. Luego, esta cantidad multiplico por 8, 220 por 8. Entonces, calculo esa operación y obtengo en centímetros cuadrados
el valor, ¿sí? Mi respuesta entonces finalmente sería la superficie que se puede cubrir con 8 romboides. Mide, entonces ustedes calculan y ponen allí el numeral obtenido, pero siempre con centímetros cuadrados, ¿sí? Bien, así entonces estamos culminando la clase de hoy, niños. Que tengan una excelente jornada.